En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, en esta noche santa de este tiempo tan extraordinario que está viviendo la humanidad, en la que ha quedado desenmascarado todo el engaño del globalismo, en que ha quedado desenmascarado todo el discurso político e incluso el discurso eclesiástico en toda su inanidad y vacío. Hoy celebramos los grandes misterios de nuestra redención con el inicio del Santísimo Trido Pascual, y hoy, Jueves Santo, celebramos los grandes misterios, primero de la institución de la Eucaristía. El mandato del amor fraterno. La autoridad en la Iglesia es servicio, un servicio que se fundamenta en la verdad y en el anuncio de la verdad, no en el diálogo con un mundo anticristiano, sino en el anuncio valiente de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que lastimosamente hoy se llama proselitismo en el sentido peyorativo y más negativo del término. E íntimamente ligado al misterio de la Eucaristía que el Señor instituye esta noche, Juan no nos relata en el Evangelio la institución de la Eucaristía, porque ya desarrolla el tema de la Eucaristía en el capítulo 6 del Evangelio, el famoso discurso del pan de vida y la subsiguiente crisis de Cafarnaúm. Pero Eucaristía y sacerdocio, la institución del sacerdocio católico, están íntimamente vinculadas, no se puede separar. No puede existir sacerdocio sin Eucaristía, ni puede existir Eucaristía sin sacerdocio ministerial, no sacerdocio común, como muchos piensan y creen, y se inventan unas liturgias de lo más extravagantes, rayanas en el sacrilegio y en la blasfemia, que naturalmente son válidas, ilícitas e inválidas, naturalmente. Podrá satisfacer la curiosidad de la ignorancia modernista, pero de ninguna manera son fuente de gracia. Todo lo contrario, porque la recomendación de San Pablo en su primera carta a los Corintios, el que nos da el relato, uno de los relatos de la institución de la Eucaristía que le fue transmitido a él, y transmitir en latín se dice tradere, y de ahí viene la palabra tradición. La tradición no es una costumbre humana, sino es el depósito de la fe apostólica que es transmitida de generación en generación y que es profundizada y desarrollada, no evolucionada. Muchos hablan de la evolución de la doctrina de la fe. No, la evolución significa cambio de naturaleza. En cambio, el desarrollo es la profundización de la verdad revelada, manteniendo su propia naturaleza de revelación divina, que no depende de nosotros, que no depende de la moda marketing de teología de supermercado de hoy, sino que depende únicamente de nuestra fidelidad a Dios. Antes se hacía teología con oración. La misma teología era una oración, una expresión del intelecto lleno, henchido, transido de oración. Hoy las muchísimas teologías, muchísimas, no son más que meros ejercicios narcisísticos mentales con los que se envenena al pueblo de Dios, anunciando un Cristo hecho a la medida de los prejuicios racionalistas, modernistas o neomodernistas, neoluteranos, neoarrianos, como hablábamos anteriormente. Sacerdocio y Eucaristía
están íntimamente vinculados. ¿Por qué se habla de la crisis sacerdotal? ¿Por qué se habla de la crisis de vocaciones sacerdotales? Porque en la práctica se ha separado, y no solo en la práctica, sino en ciertas teologías, se separa el aspecto eucarístico, que es esencial al ministerio sacerdotal. El sacerdote es ante todo el hombre de la Eucaristía y para la Eucaristía. No es el líder social, el curita alhaja y simpático que hace bromas aquí y allá, que va a las discotecas, que va a bailar, que viste a la moda, para estar inserto en la realidad, según los eslóganes de este modernismo abstruso y obtuso que hoy vivimos y padecemos. La autoridad como servicio. Yo soy vuestro maestro y señor. Lo dice Cristo y lo reitera. Si yo, siendo vuestro maestro y señor, hago este oficio de esclavo, de lavaros los pies, que era el oficio de los esclavos, el Señor nos está dando una bofetada a nuestro orgullo y a nuestros engreimientos y a nuestra soberbia. Ante todo y sobre todo a la soberbia eclesiástica de curas, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, y no quiero ir más allá, que han reducido la autoridad únicamente a actos administrativos de una descontrolada egolatría, sea personal o sea colectiva. La egolatría puede ser también colectiva, un conjunto de egos reunidos que imponen su voluntad, como fue impuesta la voluntad en muchos lugares del mundo de cerrar las iglesias. ¿Y cuántas almas hoy están llorando en el mundo? Sienten su corazón despedazado, porque no es lo mismo adorar a Dios en una pantalla de smartphone o en una pantalla de televisor o de computadora, que adorar a Dios en su casa propia, que es la casa nuestra, en la casa del amor eucarístico, que son los templos que hoy están cerrados miserablemente. Y estos pastores tendremos que dar cuenta al Señor un día de este abuso. Esto es el clericalismo. Esto es el clericalismo, que no ha entendido nada del gesto de Jesús de lavar los pies, comprendiendo que la autoridad de la iglesia es para servir. Y el servicio no es cualquier servicio, es un servicio para la salvación eterna. Pero claro, esto no es políticamente correcto hoy. Entonces la iglesia, las parroquias, incluso la Santa Sede, se han convertido en una especie de filiales. La Santa Sede de la ONU, y las parroquias filiales de los ministerios de bienestar social, de promoción humana y cristiana. Tanto se habla de promoción humana. No puede existir una promoción humana para el católico que no sea al mismo tiempo el anuncio de una promoción espiritual que le abra el horizonte de su vida hacia la eternidad de Dios, hacia la salvación que Cristo nos ofrece en su cruz y en su pasión. Pasión y cruz que se renuevan en el sacramento del altar, en cada misa de manera sacramental e incruenta. El mismo y único sacrificio de Cristo, acaecido hace 2000 años en el Monte Calvario. El mismo y único sacrificio, porque es el sacrificio de un hombre Dios y no se encuentra limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Este mismo y único sacrificio vuelve a hacerse presente en cada santa misa que celebramos. Pero hemos hecho caso a la palabra de Dios a través de San Pablo. Examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada comunidad a sí misma. Aprenda a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo.
Porque quien come y bebe indignamente su cuerpo y su sangre, se hace reo del cuerpo del Señor y come y bebe su propia condenación. Y no vacilo en decir ni un instante que la gran crisis de la iglesia, que esta crisis atroz de la iglesia, comenzó desde el momento de la reforma litúrgica que echó por tierra la tradición de la iglesia y claro, la comunión se convirtió no en el acercamiento con temor y temblor al Dios hombre que se nos da en su cuerpo y su sangre, con temor y temblor, como decía Søren Kierkegaard, este filósofo y teólogo protestante. Con temor y temblor, no. Se banalizó la Eucaristía. Se convirtió en un símbolo de una fraternidad huérfana de padre y huérfana de madre. Una fraternidad de tipo masónico que encuentra sus fuerzas y sus recursos en sí misma, no en una paternidad que le precede, ni en una maternidad que nos es donada en la persona de María de Nazaret, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la humanidad redimida. Y entonces hemos llegado a las aberraciones extremas en las liturgias de la Santa Misa. Como se ha separado el misterio eucarístico del misterio del sacerdocio católico, entonces el sacerdote se convierte en un hombre show. Se convierte en el protagonista del espectáculo de la misa. Y entonces es él el que debe brillar. Deja de ser el servidor indigno de Cristo para que Cristo brille, para brillar él. Y entonces viene la famosa creatividad litúrgica, palabra que me estremece y me pone los pelos de punta. La creatividad litúrgica. Oigo eso y me viene taquicardia, ¿no? La creatividad litúrgica, porque cada invención, cada creatividad es un latigazo más y una bofetada más que recibe Cristo. Y la gente tan contenta y tan feliz, y moviendo las caderas, y aplaudiendo, y bailando, y el cura también, si es necesario, baila, y celebra la misa con un disfrazado. Uno en Estados Unidos el año pasado celebró con disfrazado de huevito de Pascua, ¿no? De conejo de Pascua, celebró la misa. Otro celebró la misa para los niños sin ningún signo cristiano. Estaba aquí Superman y atrás el hombre araña, ¿no? Entonces hemos llegado a estas aberraciones litúrgicas y pensamos que estas ofensas no han herido el corazón de Dios. Y después nos resulta políticamente incorrecto hablar de que Dios nos castiga. Sí, Dios nos castiga. Nos castiga porque es misericordioso. Nos castiga porque es infinitamente justo. Y porque es infinitamente justo, es infinitamente misericordioso. Y porque somos un pueblo de dura cerviz. Tiene que usar mano dura para que reaccionemos, incluso a través de la muerte de víctimas inocentes, cuya muerte está plenamente insertada en la muerte redentora de Jesucristo. Así es que, hermanos, no olvidemos una cosa. Los medios de comunicación, los medios virtuales no van a reemplazar la verdadera liturgia cristiana. Porque eso es lo que quieren los enemigos de la iglesia, los que están incluso dentro de la llamada iglesia oficial. La iglesia, el misterio de la iglesia no se reduce a la Santa Sede ni al Vaticano. La iglesia es anterior, precede al Vaticano y a la Santa Sede. Y se obedece al vicario de Cristo cuando hay un pontífice que a su vez obedezca a su Señor, a Cristo, no que se superponga a Cristo y que pretenda ser no el vicario de Cristo, sino el sucesor de Cristo. No, hermano. Hoy la iglesia de Cristo continúa viva. Pero no nos dejemos de engañar por los medios de comunicación.
que presentan las exterioridades y las fastuosidades, no de la iglesia, de la pseudo iglesia modernista. La iglesia de Cristo, una santa, católica, apostólica, romana, entendiendo la romanidad en el sentido de una categoría espiritual querida por Dios en la historia de su esposa, la iglesia, subsiste en las comunidades pequeñas, dispersadas a lo largo del mundo, comunidades humildes y sencillas, sin pretensiones de inventarse su propia iglesia, sus propios ministerios, sus propios sacramentos. Esas pequeñas comunidades fieles a la Sagrada Escritura, a la tradición y al magisterio auténtico de siempre. No al magisterio de la ONU, ni al magisterio del primer hijo de vecino que asoma en nuestras parroquias y nos habla de su experiencia, todo el subjetivismo modernista que ha puesto de patas arriba o cabeza abajo todo el aparato teológico del catolicismo, que desechando a Santo Tomás de Aquino es como concebir o crear o engendrar un ser humano sin ningún sistema óseo, una masa amorfa a la que se le puede hacer de cualquier forma a mi gusto. Hoy, día dramático. La Eucaristía se instituye en el momento más dramático de la vida de Cristo. Está el traidor ahí y el corazón de Cristo está lacerado de sufrimiento. Y sabe que muchos de sus discípulos le abandonarán. Y sabe que aquel a quien le confió las llaves y le declaró: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le negará 3 veces. En esta situación dramática, Cristo instituye el sacramento de su amor, de su presencia real eucarística, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esto han olvidado la reforma litúrgica, y esto han olvidado los creativos de la liturgia, que es el drama del hombre Dios llegado a su culminación el jueves y el viernes santo. Y entonces, por olvidar esto, piensa que la Eucaristía es como Jesucristo dijo a sus apóstoles: a ver, chicos, hagamos un picnic, hagamos una comidita fraterna para pasar el rato, ¿no? Fue en el corazón del drama del hombre Dios, de Cristo, en que se instituye la Eucaristía. Y como decía no solo el Padre Pío, sino cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, cualquier católico que sepa pensar y que tenga sentido común, pero el sentido común, dicen, es el menos común de los sentidos, saben que en el Calvario la Virgen no estaba aplaudiendo, la Virgen no estaba bailando, ni San Juan, ni las mujeres que estaban cerca de la cruz de Jesús. Los únicos que aplaudían eran los demonios. Se ha perdido el sentido de lo sagrado y nos lamentamos de la justicia misericordiosa de Dios. Hacemos comuniones sacrílegas día a día, con la irresponsabilidad de sacerdotes que no sé si creen en la presencia real. Y queremos que Dios no intervenga, no haga sentir su presencia. Demos gracias al Señor, amados hermanos, por poder celebrar esta noche santa, este jueves santo del año 2020, en los grandes misterios de la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y la autoridad en la iglesia entendida como servicio en la verdad. Servicio en la verdad, y por eso es servicio en la caridad, porque verdad y caridad van siempre unidas. No puede existir caridad sin verdad, ni verdad sin caridad. Que la Virgen dolorosa, que está participando ya con la intuición de la Madre y de la Virgen, está participando ya de la angustia de su Hijo, interceda por nosotros, implora el perdón a nuestra
atrevida e insolente ignorancia y nos alcance la piedad y la misericordia de Dios. Recordamos especialmente hoy a todas las víctimas del COVID-19, tanto a los que están contagiados como a los que han muerto, y recordamos también, ¿por qué no?, aquellos ejemplares sacerdotes que incluso han muerto por atender a los enfermos, desoyendo los mandatos de estos señores obispos que se mantienen detrás de sus poltronas dentro de una campana de cristal, muy seguros y muy contentos, porque con las técnicas de comunicación ahora todo es fácil, ¿no? Que la Santísima Virgen interceda por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.